Hola, yo soy Daniela Yo soy Julie, y esto es Lexia. Palabras en griego. Sobre una vida de Turas, música y literatura. Con Alex Trillos. Hoy hablaremos acerca de algunos arpegios literarios, algunas diferencias y similitudes entre la música y la literatura. Y para eso el día de hoy contamos con un invitado muy especial. Gracias Dani y Julie por invitarme. Bueno, pues como había dicho, yo soy Alex Trillos, estudio música en la Universidad del Norte de Barranquilla, estoy en el énfasis de guitarra de jazz y música popular y pues bueno, me gusta bastante el jazz, por supuesto, el rock, el heavy metal, el hip hop, bueno, todo lo que hay ahí, entre bastantes otras cosas. Me interesa la literatura desde pequeño, siempre me ha fascinado bastante la ciencia ficción, a pesar de que en todas sus presentaciones, ya sea videojuegos, películas, etcétera, como que la ciencia ficción escrita siempre ha tenido un encanto bastante diferente, bastante especial para mí. Es una de las cosas que más me ha acercado a la literatura y en general me parece bastante fascinante en general. El día de hoy queremos comenzar con una pregunta que vamos a ir desarrollando mientras tratamos de descifrar estas relaciones entre la música y la literatura. La pregunta ¿es o hasta qué punto puede considerarse la música un género literario? Antes de comenzar estábamos hablando un poco y Alex mencionaba que para encontrar hasta qué punto puede la música considerarse un género literario o literatura, él decía, necesitaría entender un poco más qué es la literatura. Y me causó mucha gracia porque yo pensaba ante esta pregunta, necesitaría entender un poco más qué es la música. Y creo que es algo que me pareció muy gracioso ver cómo desde cada una de nuestras áreas nos preguntamos por cuál sería el núcleo, la definición exacta de estas otras artes. ¿Qué pasa en general con estas áreas pues, que se encuentran dentro del arte? Yo creo que contestar específicamente qué es la música y qué es la literatura es bastante complejo. Creo que con Dani ya hemos intentado sondear un poco el terreno de qué es lo literario o cómo consideramos nosotros lo literario, y eso tiene mucho que ver con la relación entre la forma y el fondo que hablamos nosotras, como la forma y el fondo, las cosas de estructura, de métrica, por ejemplo, y las cosas ya de tópicos, de sentimientos, cómo se unen y son las que generan estas narraciones amplísimas, estas narraciones que van desde lo bello, desde lo que consideramos bello hasta lo que consideramos, por ejemplo, escabroso, todo este amplio rango, ahí está todo lo que puede ser narrado, que podríamos, no sé, tal vez sería como una primera súper básica, si se quiere, el núcleo de la literatura. Pero creo que más allá, o quisiera comenzar este comentario con mencionar algunas de las diferencias que veo yo entre la música y la literatura. Y yo creo que la música es literatura hasta un cierto punto, hasta el punto en que su estructura, la estructura que nos brinda todas las canciones, la estructura que nos brinda en general la música, ya no logre conectarse con una estructura literaria completa. Es decir, creo que la música es capaz de inmortalizar el tiempo y de coleccionar momentos, de narrar historias, de cantar poesía, de contar poesía, tal y como lo es la literatura. Pero llega un punto en el que, como lo decíamos con las artes plásticas, hay cosas que deben ser necesariamente música y cosas que deben ser necesariamente y solamente escritas. Porque creo que la diferencia clave entre la literatura y la música es que la música solo tiene una voz. Yo quisiera saber qué opina Alex con respecto a eso, pero yo creo que la música solo tiene una voz y es su propia voz. La voz de la canción, la voz de lo rítmico y la voz de lo que está siendo narrado o contado. Cada pieza tiene su única voz, unas notas específicas, un volumen específico, un ritmo específico. En cambio, creo que las palabras no contienen eso. Creo que las palabras varían muchísimo más que en este caso, que toda la configuración de la música. Creo que, o sea, digo que no todas tienen esto porque hay poemas, por ejemplo, en específico, que tienen musicalidad, que tienen un ritmo específico, que tienen una entonación específica, una velocidad que es implacable.
Hay autores que por medio de recursos estilísticos, de puntuación o por medio de la longitud de las oraciones, por poner algunos ejemplos, logran hacer toda una lectura única e inigualable. Hay obras literarias así, hay obras literarias que deben ser leídas de una manera exacta, con esas características. Pero hay otras que no, hay otras que el ritmo, la velocidad, las pausas y la voz se las otorga el lector. Y es por eso que deben ser escritas, no funcionan si se hablan. Es como cuando les leíamos algunos poemas de Alejandra Pizarnik en otros episodios, que les mencionábamos que no funcionaba cuando se los leíamos en voz alta, no tenía el mismo efecto, porque estos poemas debían ser leídos para poder tratar de descifrar este ritmo, esta velocidad, esta musicalidad. Las pausas de los versos, por ejemplo, deben ser leídas, no pueden ser habladas. Cada lector debe utilizar su propia voz para darle vida a estas líneas, y eso sucede con muchas obras literarias. En cambio, el sustrato de la música, creo yo, es tener unos elementos determinados y fijos que generen recordación e impacto en quienes las escucha, y quien escucha la canción pueda imitar esa pieza musical. Es decir, una pieza musical es algo que tú tienes una pieza musical y si yo te pregunto por determinada pieza musical, cuando me la repites me la vas a repetir igual. Tienes una única voz, una única manera de ser repetida. Y por eso una es muy diferente a la otra y cada una va siendo pues como con unos elementos fijos y determinados que cambian entre ellas, pero que en ella sola son suficientes para ser ella sola. En cambio, creo que en las palabras y en las obras literarias muchas veces la voz se la da necesariamente el lector, entonces tal vez no tienen una voz. Algunos, como dije, hay unos que sí tienen muchos elementos de forma que hace que sean una voz única, pero hay otros que la voz se le otorga netamente al lector. Y quisiera saber qué opinan ustedes con respecto a eso. Fue una idea como muy primera que se me vino a la mente, que creo que me saca muchísimas más preguntas, más que todo con respecto al fondo y a la forma, que pues me gustaría como saber sus ideas y comentarles ya más adelante esta división entre fondo y forma que hay en la literatura y en la música. Sí, efectivamente considero que ambas son como tópicos muy, muy gigantes de abordar. Aunque respecto a diferencias, creo que realmente radican en cosas mucho menores de lo que Julie estaba diciendo. Porque creo que, bueno, por lo menos como lo veo yo y como sé que mucha gente, muchos músicos sería la palabra, lo tratamos es como un idioma. Digamos que por lo menos la música occidental es escrita y se puede tratar, de hecho usualmente me hablan mis profesores en la universidad consultar la literatura de la música clásica de tal siglo y demás, se están refiriendo literalmente a las escrituras de las partituras y demás que se ha recopilado. Entonces se trata como un medio escrito muy parecido a cómo se trata la literatura en general. Entonces muchas veces tomo yo, digamos, la música occidental con su sistema de notación como un idioma más, y pues siendo la música un tipo de lenguaje muy parecido a lo que son los idiomas como los tratamos tradicionalmente, español, inglés y demás, de modo que digamos hay idiomas que no son escritos, digamos muchos de los idiomas indígenas, etcétera, que habían y algunos sobreviven acá en América, tienen, digamos, más que todo tradición oral. O pensar en el lenguaje de signos, ¿no? Ya que estoy hablando de la música, estaba pensando mucho hay mucha similitud entre, digamos, la tradición oral de un idioma que no tiene escritura, donde, digamos, los mitos y las historias se pasan de generación en generación, y tenemos ahora los mitos, digamos, acá en Colombia, no sé, el hombre caimán, acá, por ejemplo, el Moján en el Amazonas, etcétera. Digamos, la cumbia no es escrita, no se creó no llegó un Mozart, un Beethoven a escribirla, es muy análogo a la tradición oral, como lo sería cualquier mito de alguna cultura indígena de acá.
algo que se enseña de generación en generación y da pues hasta un grado de complejidad, creo yo, que sería el de la tradición oral, el del mito pasado de generación en generación. En ese sentido, cuando ya tienes una escritura del lenguaje como sería la escritura occidental, las partituras, te da para cosas que creo yo de una complejidad parecida, a veces mayor, menor, dependiendo de cómo lo veas, a lo de una novela, cualquier obra literaria, que en ese sentido se tratan de una manera muy muy similar. Revisitas las obras de igual manera que revisitas los libros, en el que tienes muchos estudios, digamos, no todas las piezas musicales son obras en sí mismas, sino hay muchos estudios que literalmente fueron compuestos para practicar, así como hay ensayos científicos y investigaciones. Hay gente que se ha puesto a investigar, ¿no? Que quiero saber de tal escala, cómo podría tocarse mejor, cómo podría interpretarse de mejor manera, y muchos se pusieron a investigarlo literalmente y escribirlo en partituras. Hay muchos cuadernos de estudio de tal cosa, entonces veo como que muchas similitudes. Hay también álbumes temáticos que cuentan historias como pueden ser una novela. Si me meto a música popular más comercial de hoy en día, hay que se dicen singles, que son historias pequeñas, esencialmente muy comprimidas. Realmente yo creo que la diferencia está en cuando le quitas la letra a la música, cuando ya no tienes canciones sino solamente piezas u obras, como se le diría en música clásica. En jazz se le llamaría un estándar. Te queda algo mucho menos literal. Digamos que la subjetividad en la música es, valga la redundancia, como mucho más subjetivo, bueno, más profunda. Digamos que tienes que experimentar la música plenamente con la emocionalidad. Por más que pueda haber música con letras, con sentidos ya más específicos que te digan las cosas pues a través de literatura, que serían las letras, para experimentar la música en sí misma, tienes solamente como herramienta tu emocionalidad, lo que te cause, y tienes que vivir la historia porque usualmente cuentan historias a través de eso, que creo que es la diferencia inicial, pero el resto creo que es muy muy parecido. No sé, esa es la idea que tengo por ahora. Yo creo que una de las cosas, como decíamos, para caracterizar o para decir un concepto, tanto como de música como de literatura, es esto que tú decías al comienzo, que es la diversidad de significados que podemos tener de esto. Y algo que hablábamos antes de comenzar es que tal vez sea algo en común de todas las artes. Entonces, para mí fue más o menos como le pasó a Julie, que cuando yo comencé a pensar sobre el concepto de literatura y música, porque también lo primero que quise saber al intentar contestar esa pregunta fue qué es la literatura y qué es la música. A mí, la verdad, se me vino primero una idea más fija de lo que era la música y no tanto de la literatura, siendo yo pues más cercana a la literatura. Y fue algo como muy extraño al comienzo, porque yo dije, de la literatura yo tengo tantos conceptos, tantas cosas por decir, pero de la música, cuando yo pienso en el concepto de música, yo debo pensar 100% en como esa combinación de sonidos. Entonces yo decía algo, y me llama la atención que nos estemos preguntando con estos mismos conceptos si la música puede ser literatura, cuando para mí al comienzo yo dije, bueno, se están refiriendo a las letras de las canciones, pero no debería entonces hacerse así la pregunta, porque cuando hablamos de música estamos indispensablemente, siento yo, hablando de sonidos combinados, estamos hablando de notas, estamos hablando de lo rítmico y no esencialmente de las letras de las canciones, porque existe música sin letra. Entonces siento que va mucho más allá un concepto de música, de lo que nos estamos o a lo que lo estamos
como acogiendo en la pregunta solamente. Así como de literatura. La literatura no solamente es eso que se parece a las letras de las canciones como poesía, sino de literatura hay muchísimas cosas más, y de literatura yo podría nombrar cosas que incluso no son, o sea, podría comenzar un concepto de literatura que incluso no se refiere a un texto escrito. Entonces, siento que hay mucho más en esos conceptos y que encasillarlos en esto que tenemos en la pregunta es muy difícil, porque no estamos viendo como la totalidad del arte que cada uno significa. Y con respecto a lo que decía Julie, la verdad pues yo no lo había pensado, pero me pareció muy interesante lo que decías, porque sí siento que es una diferencia, aunque yo cuando me puse a pensar en las diferencias y en las similitudes, me pasó también un poco lo que me pasaba con artes, cuando hablábamos de arte y literatura, y es esto que se nos hace muy difícil no hablar de las similitudes también cuando hablamos de las diferencias, como no mezclarlo todo, porque yo también pienso que algo que tienen ambas, por ser también arte, algo que tiene el arte en general, es esa multiplicidad de significados. Y siento que, en eso sí, siento que ambas son tan gigantes. En ambas cosas tú puedes tener una pieza de ambas y puedes sacar muchísimos significados. Aún así, y siento que también se conecta con una conversación que estábamos teniendo antes de empezar, aún así entramos a un terreno como peligroso cuando hablamos de lo que es música, lo que es literatura, cuando comenzamos a hablar de esos géneros que tal vez cuando estamos en una conversación, en un debate, decimos como no me dice mucho de qué estamos hablando. Estamos hablando, por ejemplo, cuando decimos del reggaetón o cuando hablamos de la literatura juvenil. Entonces entramos en un terreno peligroso porque comenzamos a preguntarnos hasta qué punto estas dos cosas están cumpliendo con lo que es la música, con lo que es la literatura, y cómo estas dos cumplen con esa característica que yo decía que tienen como similitud, que es tener una multiplicidad de significados y un trasfondo dispuesto a ser analizado. Inicialmente, pues sí, concuerdo perfectamente que se abre como que un campo muchísimo más amplio cuando dejas de marcar la diferencia como tan estricta entre las dos, que no es realmente dejar de marcar la diferencia entre las dos, sino como tratar de no cerrarse tanto al concepto de cada una, porque realmente ninguna tiene un concepto muy fácil de redondear, de definir del todo, y pues tuvieron su origen en lo mismo, al fin y al cabo, por lo menos la música occidental. Y no, bueno, en general toda la música en sus inicios fue con música sistemática, no era el nombre, programática es el nombre. Sí, no con el objeto del arte en sí mismo, sino con el objeto o bien de acompañar el ritual, o bien de acompañar la poesía griega, o bien de acompañar lo que sea. Tuvo un origen en conjunto a algo más como música programática. Y en nuestro caso, bueno, estamos mucho más familiarizados, ¿no?, con la música occidental, es la que entendemos, pues tuvo su origen junto a la poesía, ¿no? Sí, realmente siempre han estado ligadas. Hasta donde entiendo, Homero escribió la Ilíada y la Odisea con el objetivo de que fueran recitadas, ¿no?, junto a una lira. La música clásica, que usualmente uno la ve escrita como un mundo totalmente diferente, un lenguaje súper extraño a cualquier otro lenguaje que exista, los lenguajes normales me refiero, español, francés, etcétera. Pues está la ópera. Un ejemplo que me gusta bastante, lo vi en la universidad, es la ópera Carmen de George Bizet, que es una adaptación que se hizo en el siglo XIX, si no estoy mal, de una novela, y que pues en la partitura que a mí me dieron, que tenía todo el mundo, realmente no era una partitura solamente, era un híbrido entre un libreto de teatro y la partitura, en donde pues teníamos una parte, la partitura normal, una línea de melodía,
que debajo teníamos la letra, y entre esas secciones cantadas, digamos que se terminaba una y aparecía la línea como de libreto. Ahora entra quien a escena, o no sé quién apuñala a no sé quién, etcétera. Y después de eso decía segundo acto, no sé qué cosa, el nombre del personaje que iba a actuar, cómo iba vestido, etcétera. Y empieza otra vez a cantar y empieza otra vez la partitura. Entonces realmente están muy de la mano. Hasta hoy en día pues tienes partituras que acompañan películas y demás, y como que el origen de la música es programático, es de acompañando algo más, y el origen de la música occidental está acompañando siempre a la literatura. Realmente solamente se empieza a diferenciar cuando se aparta de ella. Y se aparta de la literatura en el sentido de que ya no está acompañando las palabras, pero pues en su origen, el estar junto a ella realmente se aparta siendo algo muy parecido. Justamente creo yo que la diferencia estaría en que la música está hecha como algo no para entenderse en la literalidad, porque en su origen ya eso te lo estaba diciendo la literatura, ¿no? Te lo estaba diciendo la poesía, te lo estaba diciendo el teatro. La música está hecha para reforzar la emocionalidad que te causaría eso. Entonces, digamos, por más que estés leyendo Bruto apuñaló a César en latín, en francés, español, inglés, lo que sea, si digamos en vez de leerlo lo estás viendo en una obra de teatro, siempre la música va a representar lo mismo. Y por más que no sepas francés, inglés, como estabas viendo la obra de teatro, etcétera, vas a sentir la tensión. Va a haber, si estamos hablando de música occidental, puede ser con cualquier otra cosa, pero digamos en este ejemplo puede estar sonando un violín que va a estar con mucha tensión porque acaban de apuñalar a César. Puede ser un piano que esté sonando muy disonante porque acaban de apuñalar a César, etcétera. La música es como muy, muy, muy emocional. La música está ahí para reforzar, sino expresar casi en su mayoría la emocionalidad del momento. En ese sentido, pues la música, dejando fuera la letra, es la parte emocional que surgió junto a la literatura, pero que se puede desprender de ella, pero pues sigue estando ligada, sigue siguiendo reglas muy parecidas, en que sí, te tiene que generar la emoción. Y por eso muchas veces la música es un poco más universal, ¿no? Por lo menos abarca como que un poquito más de culturas que la pueden entender más que los idiomas. Hablo mucho de música occidental porque no solo porque tiene una historia en conjunta, sino porque tiene un efecto en conjunto. Digamos que no podría hablar de que cuando está sonando la música en el teatro y Bruto apuñala a César, un árabe que escuche el violín tensionante puede que no lo entienda, no lo va a sentir de la misma forma. Pero entonces igual la música, al ser un poquito más general, porque la escuchas desde pequeño igual, a pesar de que esté en francés, inglés, español, italiano, lo que sea, ahora si la escuchas sin letra la vas a entender, por más que la hayan hecho en Alemania o la hayan hecho en Argentina. Si es música occidental, tú vas a entender cuando es triste, cuando es feliz, cuando expresa odio, rabia, etcétera, cuando es muy tranquila, expresa serenidad, etcétera. Igual pasa con la música árabe, que es muy universal para toda la cultura árabe, igual para la música de Oriente Lejano. Al ser más emocional, rompe un poco más la barrera de lo que lo puede hacer la literatura. Esa es la idea que tengo por ahora. A mí me ha encantado, pero encantado, cuando hablaste de la música como idioma. Le diste un giro de 180 grados a todos los apuntes que tenía que dar para este comentario.
porque, wow, cuando dices, quiero que se imaginen esto. Yo, cuando pues la primera vez que hablé, yo estaba sintiendo, o creo que en general eso sentimos cuando ponemos a la música y la literatura como aquí enfrente de nosotros y creemos que la música es netamente sonora y la literatura netamente escrita. O sea, creo que por más de que sabemos que no es así, es lo primero que pensamos y es lo primero que tenía en mente y venía a comentar hoy. Y tú me has girado todos mis comentarios porque cuando dijiste la música como un idioma, claro, es que cuánta escritura hay en la música. Toda esta parte de las partituras, toda esta parte de la notación, tienes mucha razón, eso es otro idioma, es otra manera de plasmar esto sonoro. ¿Y cuánta sonoridad no hay en la literatura? Es que cuando yo hablaba de que hay literatura que no funciona cuando se habla, y sigo creyendo eso, hay literatura que de verdad que está hecha para ser leída, pero eso no significa que la literatura no sea sonora. Eso no significa que la literatura tal vez nos ha hecho sentido algunas veces, hemos creído que lo escrito es más importante que lo sonoro, que todo esto, como tú decías, esta tradición que comienza con lo sonoro, la escritura a la larga lo que ha hecho es incluso restringir, de hecho, alguna participación o que algunas personas lleguen a ella, cuando la ponemos solo como escritura. No estoy diciendo que es que fuese un retroceso en la historia de la humanidad, claro que no, sino que cuando hablas de la música como lo sonoro, creo que hay acceso a ella de muchas maneras. En cambio, la lectura, el hecho de leer, digamos, retrocediéndonos muchos años antes, en general, en el analfabetismo, muy pocas personas son las que leen. Y como la literatura se creía élite, porque la literatura se creía era solo lo escrito. Pero si sentimos a la literatura como lo sonoro, ya no es más así. Si la literatura también es sonido, se me hace algo muy interesante de agregar a la conversación. Como en la música también está esto que dices tú del idioma, de lo escrito, y como en la literatura también está esto que hablas de la música, perdón, de la literatura como sonido. Creo que eso es algo que me parece supremamente loco, y yo sé que empezamos por las diferencias. Creo que, bueno, para ser consciente y para ser juiciosa con este orden, continuaré con otra pequeña diferencia que considero que hay, pero me dejaste supremamente loca con esto que dijiste de la música como idioma, me ha gustado mucho. Pero bueno, yo creería que una diferencia que me parece que sí existe y me parece una diferencia muy interesante entre lo que es el músico, por ejemplo, y el literato, es lo que yo mencionaba, el fondo y la forma, que es algo a lo cual, como dije, me lo giraste mucho lo que iba a decir, pero trataré de combinar mucho estas ideas de lo que tú dices. Y es que yo creo, o pues creía que en la literatura la forma y el fondo siempre estaban de la mano, y que en la música tal vez no. ¿Por qué? Porque en la literatura yo decía, tú puedes ser un genio en métrica, tú puedes saber todas las reglas que hay para hacer la métrica de un poema, todas, pero si no la aplicas a un poema, no sirve de nada. Es decir, si no la aplicas, si sabes tú esta forma y no se la aplicas a un fondo, la forma se va en el viento, no sirvió para nada. En cambio, siento que en la música la forma y el fondo van de la mano, claro que sí, pero no deben estar necesariamente juntas. Y creería que por eso es que hay productores de sonido, compositores, y por eso hay cantautores, y hay muchas divisiones más. Porque se puede hacer música 100% rítmica, música sin letras, y eso es como si hubieses dejado solo la forma. No es como si estuviera diciendo que es algo malo, al contrario, creo que esa forma es suficiente, ella es suficiente. No digo que por ser solo forma sea menos canción, por el contrario, creo que es fascinante creer que la música es capaz de ser música solo con lo rítmico. De hecho, me atrevería a decir que es como una de las esencias, o que es la esencia de la música, que lo que hace que la música sea música, porque si le quitas esa parte rítmica, creería yo que queda siendo un poema o un cuento leído de manera diferente. Creo que cuando tú decías, cuando le quitas la música a la letra, pues no sé hasta qué punto cuando le quitas la música a la letra queda siendo un poema, o cuando le pones esta parte rítmica a un poema queda siendo una canción.
Es como un debate grande entre lo que es la forma y lo que es el fondo, pero sí admito que importante tener en cuenta lo que dices de que lo sonoro también está en literatura y lo escrito también está en la música. Yo creo que una de las cosas más interesantes, además de esta visión, o bueno, para complementar esta visión de la música como un lenguaje, es el hecho de irnos atrás en la historia y de ver eso que decía Julie, de ver eso de en qué momento comenzamos a pensar la literatura como solo lo escrito y en qué momento eso también se convirtió en esa división social que llamamos en la antigüedad como esto escrito solamente era casi de élite porque no muchos sabían leer, pero en vez pensamos, por ejemplo, en los trovadores o en los cantares, por ejemplo, o sea, es todo esto que esto se veía como lo popular y lo otro que se veía como lo de élite. Y es algo que es muy interesante ver como en qué momento hubo esa división, porque si vemos mucho antes también, aún antes se utilizaba esta combinación entre literatura y música. De una forma u otra, por ejemplo, eran formas de mnemotecnia. Entonces se utilizaba esta musicalidad para recordar todos los poemas, por ejemplo, en la antigua Grecia. La Odisea y la Ilíada eran a veces algunas partes cantadas. Desde antes se tenía esta percepción de una unión entre estas dos cosas. Cuando se separó es cuando yo creo que comenzamos a preguntarnos sobre esto, como hasta qué punto la literatura solamente lo escrito y hasta qué punto la música solamente el sonido. Creo que cuando rompemos con esto ya es más fácil preguntarnos de una forma más amigable hasta qué punto cuando le quitamos el ritmo a una canción y dejamos solamente la letra se convierte en un poema o vemos la letra ya como un poema. Y siento que ya es más fácil verlo cuando quitamos esta división y pensamos en un conjunto, y era algo que yo leía en alguno de los textos que leí hace poco, pues documentándome un poco más para esto, que hablaba sobre lo interesante que es ver la unión entre estas dos. Y lo he visto en muchas cosas y se me han ocurrido muchísimos ejemplos. Uno de estos es del lado de la música, lo que llamamos como musicales. Esta idea de llevar algo que antes era teatro, acompañarlo, o de esta idea de tener música y llevarla a algo que es teatro, algo que es parte de la dramaturgia, y es una unión muy interesante y que si tú ves, por ejemplo, yo aquí tengo un ejemplo que es un musical que me encanta, que es el de Los Miserables, y yo me he puesto a leer las letras, es que, o sea, las letras tienen un impacto y cuentan la historia. Entonces es darse cuenta de eso, que cuando dejamos de mirarlos por lados distintos, podemos ver cómo la unión de ambas ha hecho prácticamente una marca en la historia, más allá de pensarlo solo como literatura y solo como música. También se me ocurrió, bueno, también en una de las cosas que leía es esta música que ha sido escrita en sí por poetas. Entonces, por ejemplo, Mario Benedetti, busqué un poco más sobre él porque Mario Benedetti escribió letras de canciones para algunos amigos de él que eran músicos, y algunas letras de canciones él fue compositor de algunas de las canciones de otras personas. En un comienzo fueron poemas de él. Y pensamos también en esto que vino, yo creo que ha sido una de las cosas que más nos ha traído a este debate, o bueno, en la actualidad, es la nominación al Premio Nobel de Literatura de Bob Dylan. Entonces, como ponerse a leer las letras y ponerse a darse cuenta uno que la música y la literatura se han llevado de la mano para dejar una marca. Cuando dejamos de verlas como cosas distintas, como una escrita y la otra sonido, es cuando nos damos cuenta que en esta pregunta podemos sacar muchos más matices de los que creíamos y no sencillamente decir como no, la literatura es solamente esto o la música es solamente esto. Por ejemplo, yo quería poner a colación en la discusión dos frases que encontré en un lugar que estaba leyendo, que decía:
La literatura usa a la música como coartada y la música usa a la literatura como coartada. Y quería saber qué piensan un poco de eso. Yo creo que esto último que dice Alex es muy interesante, no lo había pensado y creo que en ese sentido estoy muy de acuerdo. Gracias por acompañarnos. Y esto fue Lexia. Palabras en griego. No olviden seguir leyendo.